Gacha Story. Buen juego. Mal juego. O simplemente otra entrega incompleta y apresurada del anime porque vuelven a tener los bolsillos vacíos después del fracaso que fue Gacha Life 2. Eso lo descubriremos hoy, así que quédate a ver. Gacha Story. ¿Es tan malo como dicen? Desde el principio se nos dijo que sería un juego desarrollado por Charlotte y no por Looney, pero en fin, el juego había sido anunciado mediante esta imagen a mitades de febrero en todas sus redes, dejándonos intrigados con esta misma XD. Al parecer no se trataría de otro gacha como los demás, debido al estilo anime que tenían los personajes en el anuncio, y también porque se nos dijo que estaría enfocada más que nada en crear historias. Y debo admitir que creí que sería una especie de webtoon gacha. Pero este 15 de abril todas nuestras dudas se disiparon, ya que a un año y medio de la salida de Gacha Life 2, Looney por fin sacó Gacha Story. Al entrar, sabes que no se trata de un gacha común y corriente. Nos encontramos esta pantalla con 6 opciones. Historia nueva, personajes, mis historias, fondos, features, que no sé cómo se traduciría, y opciones. Voy a tratar de explicarlos y analizarlos uno por uno. Y si es necesario, criticarlos. Primero tenemos nueva historia, este es básicamente el más importante del juego. Al tocarlo veremos esta pantalla con varias opciones, que en primera nos recuerda los skits del Gacha Life, aunque es más completa en realidad. Arriba tenemos título de la historia y autor, y debajo las demás opciones. Al principio parece algo complicado, pero en realidad termina resultando más fácil de lo que se espera. Si quieren un tutorial de cómo crear historias, coméntenlo y yo contenta les enseñaré. Luego tenemos personajes, que al entrar vemos una gran cantidad de OTs del anime, incluso notamos que tienen 6 expresiones predefinidas como feliz, triste, sorprendido, etc. Y debajo vemos estas otras 2 opciones, que son básicamente subir personaje y crear personaje. Si tocamos subir personajes, eso te dejará poner un PNG de tu personaje, y también te deja ponerle 6 expresiones diferentes. Luego tenemos la de crear personaje, que es más compleja, y ya al seleccionarla nos recuerda al apartado de creación en Gacha Studio, o bueno, al menos a mí, solo que tiene menos opciones, con un total de 12 opciones. Tipo de cuerpo, tono de piel, pelo, ojos, cejas, 2 accesorios de cabeza, outfit, 2 accesorios de cara, y tan solo 12 alternativas de colores para cada una de estas opciones, que si observamos de cerca nos daremos cuenta de que son los mismos 12 colores que tenía el Gacha Studio XD, pero en resumen, este creador de personajes se siente incompleto. No puedes cambiar de pose, cada opción tiene solo 5 páginas, y tener 12 colores para elegir te hace sentir que volviste al Gacha Studio. Pasamos al apartado de mis historias, que es básicamente el lugar donde se guardan las historias que vamos creando. También nos deja importar y exportar historias y reproducirlas. Seguimos con los fondos. Muchos de ellos son los de anteriores gachas pero con mejor calidad, y muchos otros son nuevos y están bastante buenos. Entre los nuevos fondos hubo, bueno, una mini polémica que mencionaré más adelante. Y por último pero no menos importante, los fondos personalizados, que no esperaba que lo agregaran la verdad. No sé por qué aquí los hay pero en Gacha Life 2 no, pero bueno. La siguiente es Feature, en la que podremos ver arriba a la izquierda un texto que nos dice que estará disponible el 23 de abril. Aparentemente aquí podremos encontrar algunas historias hechas por la comunidad y estará dividida en 3. Más descargadas en la semana y elegidas por Looney, que de hecho ya se abrió un concurso para aparecer en la última. Se está llevando a cabo en Instagram, y lo único que debes hacer es comentar el código de tu historia, que por si acaso, se exporta de esta forma desde mis historias. Después tenemos las opciones. Lo sé, son solo opciones. Pero quería mencionar algo, y es que no hay botón de idiomas, calidad alta o baja y transferencia de datos. Tampoco es tan urgente pero quería añadirlo, pero en fin, eso es todo por las opciones del juego. Ahora me gustaría tocar otro tema. La idea dentro de Gacha Story es un hecho. No en los personajes, por supuesto, esas ilustraciones son muy bonitas.
sino que en la sección de fondos, entre los nuevos, encontramos fondos claramente hechos con IA, como unos 3 o 4. ¿Y esto es malo? Bueno, a ver, aquí estamos entrando al debate de ya sí o ya no, así que supongo que queda en 1. Igual no creo que Charlotte se haya dado cuenta y simplemente descargó fondos al azar, aunque a día de hoy me pregunto por qué el Unime nunca pagó ilustradores de fondos. Pero bueno, en el server de Discord de Gacha uno de los moderadores dijo que en 48 horas o menos ya estarían borrados del juego, así que a la fecha de publicación de este video ya los habrán borrado. Gacha Story es un juego que básicamente cumple con lo que prometía. Un juego gacha centrado en hacer novelas visuales. Su personalización de los OCs no es muy completa y difícilmente puedas recrear a tu OC, pero imagino que en futuras actualizaciones se añadirá más ropa, pelo, etc. Incluso más fondos, foregrounds o los props de mano. Ojalá cuente con actualizaciones periódicas y resuelva algunos bugs que tiene por ahí. Pero trataré de resumirlo de esta forma. Gacha Story es una mezcla de Gacha Studio, los skips del Gacha Life y Wattpad. Pero ya en serio, como creador de historias no creo que esté tan mal. Al final terminas entreteniéndote creando las historias y los personajes. Y no sé por qué creían que este juego superaría Gacha Life 2. ¿En serio tenían tanta expectativa en un juego de crear historias? En fin, ¿a ti te gustó Gacha Story? ¿Crees que es buen juego? Coméntenlo. Me interesaría ver si les gustó o por el contrario no. Y también pueden comentarnos si quieren un tutorial de cómo crear historias. Dejen like y no olviden suscribirse. Ahora sí, nos vemos.